Bien, habíamos dejado entonces recién la primera parte como más teórica del asunto, o más de introducción, y ahora ya nos vamos a meter específicamente en exactamente de qué hablamos cuando hablamos de monitoreo. Y una de las primeras cosas que les decía yo cuando se cortó intempestivamente recién, es que yo tengo un maestro, porque no es un docente, es un maestro de terapia intensiva, que siempre dice, no hay mejor monitor que la silla al lado de la cama del paciente. ¿Esto que a ustedes ahora les va a parecer como una silla con alguien sentado al lado de la cama del paciente? Sí. Porque no hay forma de hacer un seguimiento de este paciente, de monitorear a un paciente, si no estamos al lado decodificando lo que un equipo dice y comparando lo que el equipo dice con lo que le pasa realmente al paciente. Si no, estaríamos tratando monitores, si no, estaríamos tratando saturómetros, respiradores, máquinas de diálisis, el equipo que se les ocurre, electrocardiógrafos, ecocardiógrafos, lo que se les ocurra de monitoreo puede existir. Les estoy nombrando cosas más o menos conocidas para ustedes, pero hay muchísimas cosas para monitorear con equipos en terapia. Pero si no hay una persona formada, ¿sí? Y cuando digo una persona, no estoy hablando de un médico, estoy hablando de el que sabe decodificar la información y utilizarla para la competencia profesional que le corresponda. Por supuesto, si ustedes están monitoreando la presión intracraneana, no es lo mismo lo que va a decidir un cirujano que tiene que hacer una craniotomía descompresiva, o sea, abrir los huesos de la cabeza del paciente, por decirlo de una manera así medio entre casa, para descomprimir justamente ese cerebro que está inflamado, que la decisión que van a tomar ustedes, o yo como enfermeros, en cuidados que van a tender a disminuir la presión intracraneana de una manera no invasiva de ir a hacer lo que hace un cirujano, pero tampoco solamente vamos a mirar que tiene 40 de presión intracraneana y no tenemos nada para hacer. Es decir, que cuando hablamos de monitoreo, también hablamos de que cada uno de los integrantes del equipo de salud recupere información, pero esa información que recupera, si no la pone en contraste con lo que está viendo clínicamente del paciente, ese monitoreo no tiene sentido. Tampoco tiene sentido enchufar al paciente al monitor e irme, no mirarlo, ¿no? Si lo voy a poner, pues para mirarlo lo pongo, ¿no? Por eso hay muchos lugares, como la terapia en la que yo trabajo, donde hay monitor adentro de la habitación del paciente y monitoreo centralizado fuera de la habitación del paciente. En un monitor general, donde tiene alarmas programadas específicamente para cada paciente dentro de su rango de signos vitales, para que nos avise que tenemos que ir a ver al paciente rápidamente. Pero siempre lo que nos avisa es que tenemos que ir a ver al paciente porque algo se alteró. Y no nos dice específicamente con ese dato solo qué le pasa realmente al paciente. Por definición, ustedes tienen en pantalla la definición de monitoreo. En este caso de monitoreo cognitivo, ¿no? Registro repetido o continuo de mediciones realizadas en el paciente. ¿Para qué? Para guiar el manejo terapéutico, o sea, el tratamiento, o detectar algún cambio que nos esté diciendo que hay una disfunción nueva, o, que no lo puse, una mejora del paciente. Es decir, que el monitoreo siempre nos marca tendencias. Se está diciendo minuto a minuto, latido a latido del corazón, vamos a ver las curvas, qué es lo que está pasando realmente con los signos vitales del paciente. ¿Qué limitaciones por ahí puede tener? Y estos dispositivos pueden fallar, pueden registrar mal. Ya vamos a ver las limitaciones de cada uno de los más frecuentes, del uso más frecuente en terapia, los alcances y las limitaciones, que tiene que haber un componente humano capaz de discernir a partir de la información que el monitor le da, porque si yo paso por delante del monitor y el monitor está sonando 5 alarmas, ¿no? Estoy monitoreando 5 cosas, están sonando 5 alarmas, y a mí no me produce nada porque no entiendo nada, y posiblemente tampoco pueda tomar una decisión y no haga nada, y el paciente empeore, claramente. Yo sé que lo que les estoy diciendo por eso suena como muy grosero, pero pasa. Por eso todos los integrantes del equipo de salud, dentro de la unidad de cuidados intensivos, fuera de la unidad de cuidados intensivos, cuando se trata de cuidados críticos, somos responsables de esta información, realmente, de decodificarla y de tomar decisiones.
Si no tenemos nada para decidir desde el punto de vista de enfermería, ni para hacer, pues entonces lo que hay que hacer es avisar. Esto es como en la NASA. Si no sabemos qué hacer, no hacemos nada, pero avisamos. Que algo está pasando. Esto es sumamente importante, ¿eh? Sumamente. Bien. Esto es como Houston. Si no sabe nada qué hacer, avise, pero ese sitio no haga nada, por las dudas. Realmente sabemos qué hacer, pero a veces hay situaciones que no surgen. Estos monitores pueden basarse en métodos invasivos y no invasivos. ¿Qué significa? Que yo puedo necesitar colocar catéteres o necesitar hacer algún tipo de invasión en el cuerpo del paciente, sondas, catéteres, ¿sí? O puede ser que simplemente tenga que poner un electrodo, un cinturómetro, ¿sí? Hay mínimamente invasivos, es decir, que por ahí sí hay que invadir al paciente, pero la invasión del paciente es menor que la que se utilizaba antiguamente, por ende se les considera mínimamente invasivo. Si alguno de ustedes pasó en algún momento por una terapia intensiva hace años, se utilizaba mucho un catéter que se colocaba en la arteria pulmonar, se llama catéter de Swan-Ganz. Ese catéter de Swan-Ganz pasaba por las cámaras cardíacas y entraba en la arteria pulmonar. Daba muy buena información de lo que le pasaba al paciente, pero era muy riesgoso el progreso de ese catéter y el cuidado de ese catéter. Fíjense que si se infecta o se trombosa ese catéter es un grave problema. También tenemos que contemplar que puede haber errores técnicos, y vamos a ir viendo, depende de qué monitor, qué tiene que pasarle o no pasarle al paciente para que la información sea fiable, sea real, podamos confiar en ese monitor. Y, por último, pero no por eso menos importante, porque venimos hablando de los monitores y no venimos hablando de los pacientes, por eso está último, hay que ver el balance entre el disconfort, el riesgo y el beneficio. Si algo es muy doloroso, si ese monitor es muy molesto para el paciente, más que nada si es doloroso. Y la colocación de ese monitoreo, bueno, la vamos a pensar. Bien. El primer monitor que ustedes con el primer monitor que ustedes se van a encontrar es con el monitoreo de electrocardiografía. ¿Sí? Ese lo conocen todos porque en algún momento, aunque sea en una guardia, lo han visto en las prácticas. Al paciente le ponen 3 electrodos y con esto monitorean un registro de frecuencia cardíaca y de complejos cardíacos. ¿Sí? O sea, van a ver reflejada no solamente la actividad en cuanto al número de ciclos cardíacos por minuto, las contracciones cardíacas por minuto, sino van viendo en una curva permanente la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Para que esto suceda, necesitamos tener algunas condiciones que hagan que el registro de este electrocardiograma sea real. Porque es muy frecuente, inclusive cuando se hacen electros en papel, ¿sí? No monitoreo de electrocardiografía, sino electrocardiogramas, que son mucho más sofisticados y nos dan mucha más información. Estos mismos electrocardiogramas a veces están mal hechos porque está mal la piel del paciente, porque no hizo bien contacto el electrodo, porque el paciente se movió, estornudó justo, respiró profundo. Es decir, hay un montón de variables que pueden hacer que el registro de este monitor no sea óptimo. Entonces, para ver que es óptimo, vamos a tratar de generar las mejores condiciones posibles de registro. Esto implica piel limpia, para que adhiera bien el electrodo, sin lesiones, porque no vamos a colocar un electrodo sobre una lesión de piel, sin vello, que por lo menos si lo vamos a colocar en un varón con mucho vello, tenemos 2 opciones. O rasuramos ese vello, o no podemos colocarlo en esa zona, hay que colocarlo en otra. Y es mucho más complicado. Utilizar gel conductor. Este gel conductor más o menos dura 20 minutos, más eso no dura. Los nuevos electrodos vienen con un gel que no se pega ni se despega, como digo yo, pero que permanece en la piel del paciente y es mejor que el gel conductor común. La ubicación correcta, ¿sí? Es decir, la que ustedes tienen en pantalla, rojo, amarillo y verde,
o puede ser rojo, blanco y negro también. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos que lo ponemos en prominencias óseas? O sea, más cerca del hombro y no específicamente en el tórax del paciente, en el centro del tórax del paciente, porque no los vamos a retirar si es necesario hacer el RCP. Entonces, ¿qué hacemos? Los colocamos un poco alejados del centro del tórax, no los ponemos exactamente en línea media clavicular, porque si los ponemos en línea media clavicular, lo que vamos a encontrar es que si necesitamos hacer el RCP del paciente, esa zona se nos complica, tanto para hacer masaje como para hacer cardiodesfibrilación o, en su defecto, en realidad no es cardiodesfibrilación, sino desfibrilar al paciente. De todas las imágenes que podemos ver en el monitor, que podemos elegir qué derivaciones utilizar, la derivación de 2 es la que nos da mejor amplitud y es la que nos muestra mejor los complejos. Entonces es la de elección. En general ustedes van a ver el monitor y el monitor va a decir qué derivación está mostrando. Ustedes van y seleccionan D2 y ponen los electrodos en esta posición. En ese caso ustedes van a ver que siempre el QRS es positivo. Siempre va para arriba, nunca va para abajo. De manera tal que todo el registro de este paciente, el QRS siempre va a ser positivo. La onda P, el QRS y la onda. ¿Qué cosas tiene que tener además? Conexiones adecuadas. Tienen que tener cable a tierra, no tienen que estar los cables entrelazados, hechos un chorizo entre ellos, porque eso dificulta la conducción de ese cable. Y piensen que lo que tiene que hacer el electrocardiógrafo o el monitor de electrocardiografía es traducir una señal eléctrica a un registro en el monitor, a una señal gráfica. Si yo tengo mucha interferencia porque los cables están horribles, están maltratados, están medio pelados, están pegados con tela adhesiva, están todos entrelazados, y es altamente probable que no conduzca bien esta información, y que nos empiece a dar cualquier cosa en el monitor. Y digamos, ¿será el paciente o será el monitor? ¿Qué es eso? ¿Sí? Enrollarlos individualmente, uno por uno, para que no se queden todos un chorizo y esté todo desprolijo a la hora de conectarlo. Son cosas de mucho cuidado, son cables caros, en general si se rompen después cuesta que los recuperen, por ende ese monitor sin el cable no sirve para nada, es un hermoso artefacto colgando arriba de la cabeza del paciente. ¿Y qué información nos va a dar este monitor? Nos va a dar información de la frecuencia cardíaca, acá lo ven, en esta foto de este monitor, ¿sí? Acá ven el registro en el tiempo de este paciente. Ven cómo cada uno de estos es un latido cardíaco, es un QRS. Nos va a hablar de la forma de este QRS, la morfología. Nos va a hablar del ritmo. Si este paciente tiene 102 de frecuencia, con o sin alteraciones del ritmo, es decir, es sinusal, ¿sí? Es arrítmico este paciente. Nos va a hablar del segmento ST, ¿sí? Y ahí podemos detectar algunas particularidades de la conducción cardíaca en relación con pacientes con más o menos alteraciones cardiovasculares. Ya las vamos a nombrar cuando veamos infarto, normalmente. No es diagnóstico, no hace diagnóstico, o sea, un diagnóstico de una patología cardíaca o de una situación grave tiene que ser hecho a través de un registro de electrocardiograma, ¿sí? Con todas las derivaciones que ustedes van a ver que tiene que tener el paciente. Tiene que estar revisado por un especialista. Pero acá nos puede dar el indicio de que es necesario hacer un electrocardiograma, porque el paciente está generando una arritmia, se le está provocando una arritmia, por alguna cuestión. Y le tenemos que poner, obviamente, alarmas límites, de frecuencia cardíaca máxima y de frecuencia cardíaca mínima. Lo recomendable es estar en un 20%, por arriba y por abajo de lo que el paciente muestra. Entonces, si este paciente tiene esta frecuencia cardíaca sostenida en el tiempo, en 1 o 2 horas, yo le voy a poner como alarma 120, 125 de frecuencia máxima y 70 de frecuencia mínima, más o menos, como para pensar que si esto se modifica,
estoy dentro de un rango que me permite actuar con rapidez y tomar decisiones rápidamente antes de que llegue a valores que comprometan la vida del paciente. Pero no tan cerquita como para que me suene por cualquier cosa. Porque cuando los monitores suenan por cualquier cosa, se produce lo que se llama cansancio del operador, es decir, fatiga del operador. De tanto escuchar un ruido se convierte en ruido blanco, no lo registro. Entonces tiene que ser lo suficientemente acotado esto, y hay que revisarlo todos los días por turno, con cada paciente, a los valores que el paciente tiene en ese momento, y que yo no quiero que supere o que caiga por debajo de ese valor. Porque si empieza a sonar con cualquier cosa, el paciente estornuda, nosotros va a llegar un momento que va a ser como el cuento de Pedrito y el lobo, y no vamos a ir a ver al paciente, porque total es el monitor que suena por cualquier cosa. Si el monitor es un aliado, si suena por cualquier cosa, no nos sirve para nada. Básicamente. Si no suena, obviamente que tampoco. No le pongan en 20 de frecuencia cardíaca, porque en 20 de frecuencia cardíaca el paciente está muerto, claramente. ¿Qué errores se pueden cometer? O sea, ¿qué errores se pueden cometer en la traducción de esta información, me refiero? ¿Sí? No que yo voy a cometer los errores. Que haya baja amplitud, que haya una mala relación entre la piel y el electrodo, si esté vencido el gel, que hayamos cambiado el tamaño, la ganancia de este monitor, que el paciente se mueva mucho, tenga mucho movimiento muscular. Por ejemplo, un paciente que tiene pecho de frío, por ejemplo, un paciente que tiene convulsiones, por ejemplo, un paciente que mueve mucho el tórax porque se está despertando, lo estamos despertando para extubarlo, y nos va a dar problemas. O sea, tenemos que saber que nos va a dar problemas. Que el paciente esté taquipneico, o la respiración, cuando a veces lo vemos que la respiración es muy profunda y el monitor cambia su forma. ¿Cuándo nos puede dar una frecuencia cardíaca errónea? ¿Sí? Y puede ser que estemos viendo las espigas del marcapasos. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que mirar es si estamos registrando al paciente o estamos registrando espigas de marcapasos, nada más. Eso es bien específico de cardio, pero puede pasar. En caso de que yo tenga dudas acerca de que el paciente esté mostrándome una frecuencia cardíaca que no se condice, ¿sí?, con el registro de la curva del electro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Me está marcando que el paciente tiene 250 de frecuencia cardíaca. Yo sé que el paciente tenía 120 de frecuencia cardíaca. Lo voy a mirar y en la amplitud del electro, la onda T me está leyendo como un QRS. O sea, es como dos piquitos que leen. Entonces, para el monitor, la onda T y el QRS son lo mismo, es un latido cardíaco. Porque la amplitud de ese QRS y de esa onda T se parecen mucho. Entonces, me va a duplicar la frecuencia cardíaca. Porque por cada T, por cada QRS hay una onda T. Entonces me va a dar una frecuencia cardíaca errónea. ¿Cómo lo relaciono esto? ¿Cómo lo puedo relacionar? Y porque estoy mirando al paciente, estoy viendo los números, estoy viendo el registro, y ya tengo cierto grado de... he mirado muchos monitores. Esto no estoy diciendo que yo lo haga, digo, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos daríamos cuenta? Y con la experiencia, y yendo a mirar la lógica de ese monitor y de ese registro. Nunca es un número, siempre es un número y una curva. En electro o en el que sea, es un número y la curva que va acompañando ese número tienen que ser coherentes. Si no lo son, es un problema. ¿Qué hago en ese caso? Cambio la posición del electrodo o cambio la derivación en el monitor para ver si esa onda T disminuye a la amplitud real que tiene, o realmente tiene una onda T de ese tamaño el paciente y estamos en problemas reales. Que no tiene que ver con que me duplique la frecuencia cardíaca, sino otras cosas que le pueden estar pasando al paciente, que ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Esta es una clase de introducción al monitoreo. Ruido, ¿qué significa el ruido? Que empiecen a haber interferencias, como serruchitos, como diferentes registros que no son el registro del electro, ¿sí? Y acá puede pasar un montón de cosas. Cables en mal estado, cables que están pelados, cercanía de otros equipos, hay equipos que interfieren con el monitor, ¿sí? Por ejemplo, los electrobisturíes.
transformadores, fuentes electromagnéticas, los celulares que tenemos en los bolsillos o que puede llegar a tener el paciente, las bombas, las luces, todo esto tiene dificultades a veces para que el monitor registre exactamente lo que le está pasando al paciente. Y lo que habíamos dicho antes, ¿no? Por supuesto, la descarga del desfibrilador la vamos a ver impactada en el monitoreo también, como un movimiento diferente y una morfología diferente, ¿sí? Pero ahí ya sabemos que estamos desfibrilando a un paciente por algo muy grave, ¿no? De hecho, lo estamos desfibrilando por un paro cardíaco. ¿Vamos bien hasta acá o tienen dudas con respecto a esto? Todas las cosas que pueden pasar con un electro y todo lo que el electro les dice. Siempre estamos hablando del electro en el monitor. Acá, lo que están viendo es una tira de electrocardiografía. O sea, esto es un registro gráfico a partir de una agujita con tinta que nos va mostrando las diferentes derivaciones, y a través de las diferentes derivaciones, cómo se conduce la electricidad de ese corazón, cómo es el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hasta el haz de His y las fibras de Purkinje en el miocardio. Recorre todo el corazón y nos va diciendo cómo se va transmitiendo este impulso eléctrico, ¿sí? Recuerden, el impulso eléctrico es anterior a la actividad contráctil o a la actividad muscular de ese corazón. Por lo tanto, esto va a ir acompañado, cada uno de estos impulsos eléctricos va a ir acompañado de una sístole cardíaca. Y fíjense acá todas las cosas que se pueden ver, todo lo que yo les decía recién. Acá tienen, este electrón es un electrón visible. Fíjense que se engrosó esto y parece que tuviera una doble línea. Esto es lo mismo, este serruchito es típico de temblores en el cuerpo del paciente. Esto lo ve un especialista o lo ve alguien que sabe sobre electros y hay que hacerlo de vuelta. Esto a mí no me está diciendo nada, no estoy viendo nada que pueda evaluar acá. Si ustedes hacen un electrocardiograma a un paciente y entregan esto no sirve para nada, porque no se puede leer, básicamente, no da ninguna información. Y acá lo que están viendo es el movimiento del tórax del paciente en la respiración. Por ahí se movió el paciente un poco, hizo una inspiración más profunda, y se ve cómo se altera la línea de base. Esto que está acá se llama línea de base. Tiene el electro que mantener una línea de base. Esto no tiene línea de base. ¿Dónde anclo para saber dónde estoy para poder hacer mediciones? No tengo una línea de base. Tengo una montaña rusa. Entonces, esto tampoco sirve. Esto lo puedo mirar para ver 3 o 4 complejos, pero después, si esto empieza a perpetuarse, yo no puedo ver ninguna onda P acá, no puedo valorar el ST, ¿sí? Hay un montón de complejos, de segmentos y de ondas que no las puedo mirar, ¿sí? Acá que no me dejaba pasar las diapositivas. Esto en cuanto a el monitoreo de la frecuencia cardíaca y los complejos electrocardíacos. ¿Dudas hasta ahora o seguimos con el próximo monitor? Les escucho. ¿Dudas o comentarios de algo que les haya llamado la atención de todo esto o que no les haya quedado demasiado claro? No, yo por lo pronto estoy asimilando la información y anotando, así que cuando me surjan dudas las hago en la próxima clase o las voy anotando para Perfecto, hacerlas. yo porque por ahí mientras voy hablando algo no se entiende, o también hay palabras, yo trato de no meter todavía demasiado lenguaje de la terapia intensiva, pero por eso me puede escapar alguna palabra que usted dice, ¿a qué se estará refiriendo con esto? Me paran y me preguntan. Igual esta clase no solo ya está grabada en YouTube, sino que esto yo lo voy a volver a poner después, lo voy a subir al campus, o sea que lo pueden ver todas las veces que quieran. Pero a veces te surge una duda en el momento y dices, mejor la pregunto ahora. Y no pasa nada. Otro monitoreo súper importante, ustedes ya lo conocen,
que ya tuvieron contacto con esto, es la oximetría de pulso, o también llamada saturometría. A mí, la verdad, es que me gusta mucho llamarlo saturómetro, y ya vamos a ver por qué me gusta llamarlo saturómetro. Ustedes ya lo conocen, ya han visto pacientes con esto, de hecho había unas mochilas que tenían saturómetros portátiles, y ahora con el tema de la COVID-19 se usó mucho en las casas, inclusive pues, algunas obras sociales facilitaban a los pacientes que tenían comorbilidades un saturómetro para que estuvieran aislados en su casa y controlaran su saturación y tomaran la decisión de concurrir a un centro de salud en caso de que esto se agravara. Lo cual me pareció una medida sumamente inteligente, porque esto no tiene demasiada dificultad para su decodificación. Para su decodificación para el paciente. Ahora nosotros tenemos que entender bien de qué se trata. Para el paciente es una herramienta súper útil, súper sencilla. Uno le dice, de acá hasta acá está todo bien, de acá para abajo está todo mal, y ya está. Ahora, nosotros sabemos exactamente qué mide el oxímetro de pulso. Habitualmente tendemos a pensar que nos está diciendo cómo está oxigenando el paciente. Y en realidad no nos habla del oxígeno del paciente específicamente. Por eso no reemplaza un estado ácido-base. No me dice nada acerca de cómo está específicamente el número, cómo está específicamente el número, o la concentración, o la presión parcial, como ustedes quieran, de oxígeno en sangre arterial. No es que si el saturómetro dice 95, yo tengo 95 de oxígeno, eso no. Por eso digo que es muy fácil de codificar, inclusive para la enfermería domiciliaria, la familia se lleva al paciente con un saturómetro y uno le dice de acá hasta acá está bien, de acá hasta acá está un poquito peligroso, póngale oxígeno, y de acá para acá llame rápidamente que lo vayamos a buscar. Esto está bien para el familiar y está bien para cuando uno recién se inicia en el monitoreo básico de esto en el cuidado intensivo. Para la terapia intensiva necesitamos saber qué es exactamente lo que nos dice el saturómetro. Y lo primero que les tengo que decir es que es una medición no invasiva, o sea, no estoy colocando ningún catéter, ni estoy yendo a la arteria del paciente a ver cómo está el oxígeno. Simplemente estoy utilizando un sensor, ¿sí?, que emite dos ondas de luz que diferencian la hemoglobina adherida al oxígeno de la hemoglobina que no está oxigenada, o que está reducida o que está desoxigenada, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Primer punto. No, es lo mismo que la oximetría de pulso, que alguien preguntó por el chat. Oximetría de pulso, saturometría es lo mismo. Lo que es diferente es hacer un estado ácido-base. Pulsar una arteria, tomar una muestra de sangre, ponerla en un analizador y que me diga cuánto oxígeno arterial tiene el paciente. Acá no me dice cuánto oxígeno tiene el paciente. Lo que me dice es cuánto oxígeno está saturando la hemoglobina. Es decir, ¿cuánta hemoglobina saturada con oxígeno tengo? ¿Qué relación hay entre el oxígeno y la hemoglobina? O sea, nosotros sabemos que la hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, que capta oxígeno y capta dióxido de carbono. ¿Sí? Es un transportador de oxígeno, es un transportador de oxígeno y dióxido de carbono. Tiene 4 grupos N que le permiten unirse a 4 moléculas de oxígeno. Cuando una hemoglobina tiene sus 4 grupos M saturados con oxígeno, decimos que es una hemoglobina que está oxigenada. Y va a tener el paciente, si yo midiera esa hemoglobina, el paciente tendría una saturación de 95 para arriba. Óptimo. Pero no me está diciendo cuánto oxígeno circulante tengo, ni cuánta hemoglobina circulante tengo. Solo me está diciendo que la que tengo tiene oxígeno. Suficiente. Nada más. ¿Por qué? Porque lo que es el saturómetro es, censa la onda de pulso del dedo del paciente donde se lo hayan puesto, porque a veces no se pone solo en el dedo, a veces se puede poner en la nariz, en la oreja, en la mucosa de la boca. Todo esto va a depender de cómo esté el paciente. ¿Sí? Porque si el paciente tiene quemado los 4 miembros, ¿dónde le pongo el saturómetro? Por ejemplo. O necrosados los 4 miembros, ¿dónde le pongo el saturómetro? Y bueno, tengo otras opciones, no son las más frecuentes. Nosotros vamos a hablar de colocarlo en los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Bien. Una vez que lo coloco, ustedes están viendo acá en el dibujito que esto tiene un emisor de onda que produce luz y calor. ¿Sí? Luz y calor.
¿Ya? Hay pacientes con pieles muy complejas que hay que rotarlo de posición porque queman con el tiempo. Hablo de los bebés o pacientes que tienen la piel con algún tipo de... Vamos a elegir un lugar a donde colocarlo donde no tenga las contradicciones que ya vamos a ver o las contraindicaciones que ya vamos a ver. ¿Cómo funciona esto básicamente? Deja de irte por las ramas de... Emite 2 ondas de luz, ¿sí? Y recupera, una onda de luz lee la hemoglobina con oxígeno, y otra onda de luz lee la hemoglobina sin oxígeno. ¿Y qué hace? Hace la cuenta entre cuánta hemoglobina está oxigenada y cuánta hemoglobina está reducida. Por eso necesitamos colocarlo en un lecho pulsátil terminal, donde haya circulación arteriovenosa. Porque si yo esto al paciente se lo pusiera en un lugar donde solo hay circulación venosa, me daría una saturación, estaría hablando solo de la hemoglobina reducida, la que viene sin oxígeno. ¿Se entiende? Entonces lo ponemos en la circulación terminal por eso. Nunca se preguntaron por qué se ponía, por ejemplo, en un dedo. Porque ahí ustedes tienen un lecho pulsátil donde hay un capilar arterial volviéndose venoso. Entonces ahí hay información relacionada con esto. Es muy bueno el saturómetro porque es no invasivo, no doloroso, no es molesto, es barato. Y además me va a dar la onda pulsátil, o sea, va a haber una onda de pulso permanente, y además de eso me va a decir qué frecuencia cardíaca tiene el paciente. O sea, me da un montón de información con algo muy sencillo, ¿sí? Pero que tiene sus limitaciones. En principio, ya lo dijimos, no nos dice cuánta presión parcial de oxígeno tiene el paciente. Y anoten este concepto de presión parcial de oxígeno porque la vamos a usar después en respiratorio. No es lo mismo 95% que 95% de oxígeno. 95% o 100% significa cuánta hemoglobina está saturada con oxígeno. ¿Sí? Acá lo tienen puesto en un paciente, ven, en el dedo pequeñito. Acá tienen un paciente con ventilación no invasiva, esto es una máscara total face de ventilación no invasiva, y tiene conectado el monitor de saturometría, exclusivamente. Es un paciente que podría estar ya para irse a su casa con monitoreo. Lo que tiene acá abajo es un cardiofibrilador por la frente. ¿Y qué me está diciendo? 97% de saturación con 78% de frecuencia cardíaca. Y esto que ustedes están viendo acá coincide con cada sístole, con el rebote pulsátil en el dedo del paciente. Es el rebote pulsátil del latido cardíaco, ¿sí? Porque estamos hablando de un lecho arteriovenoso. ¿Para qué me sirve? Para detectar rápidamente la hipoxemia, porque si esto baja, yo tengo que hacer algo. Tengo que aumentar el oxígeno que le estoy dando al paciente o tomar alguna conducta. Me sirve para titular la cantidad de oxígeno que el paciente necesita. Si yo le pongo, pónganse una idea, una máscara con reservorio, porque el paciente llegó mal, y luego el paciente va mejorando, yo puedo bajarlo a una máscara de Venturi, por ejemplo. ¿Para qué le voy a dar oxígeno de más al paciente? Lo voy a ir descomplejizando hacia una máscara de Venturi y voy a seguir viendo que este paciente sigue saturando correctamente, aunque le haya bajado la fracción inspirada de oxígeno. O sea que no siempre es para ponerle más oxígeno, sino que a veces lo usamos para sacarle oxígeno también. Y la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, de la cual ya hablamos. Y también me sirve para estimar la perfusión periférica, porque si no sensa bien, quiere decir que la perfusión en los dedos, de las manos o de los pies está siendo comprometida. ¿Sí? Está muy frío, o no tiene una buena llegada, de manera en el signo de relleno capilar, y ven que está enlentecido. A veces, inclusive, nos sirve para monitorear la irrigación de ese dedo o de ese miembro, ¿sí? Ponerlo en saturómetro. Tiene múltiples utilidades, pero en todas lo que me va a informar es lo mismo, el porcentaje de hemoglobina que está unido al oxígeno. Casi parece una pregunta de choice. Digan que no hago choice. Para esto. Ahora. Función 300. Acá tienen uno portátil, estos son los de traslado, ¿ven? Saturando 98%, 80% de frecuencia cardíaca. Estos no tienen curva, lo único que tienen es una lucecita que se prende en cada latido cardíaco. Perdón. Sí. Se está por terminar el tiempo, me parece, ¿puede ser? Sí, y volvemos. Y volvemos a entrar. Sí. 5 minutitos y entramos de nuevo.
Acá está la explicación científica de lo que les acabo de decir, ¿no? Lo de las dos tipos de longitud de onda, una roja y una infrarroja, ¿sí? La roja es característica de la oxihemoglobina y la infrarroja de la hemoglobina reducida, o sea, sin oxígeno, ¿sí? Que toma la diferencia de absorción de luz con lo que yo les decía, si la cuentan, si tengo tanto de este y tanto de esta, el porcentaje real que me da al final es la que tiene oxígeno. O sea, lo que hace es restarle a la que tiene oxígeno a la que no. Y acá lo ven como en el dibujito. Parece una cosa muy sonsa, pero muchas veces me ha pasado